Buenas noches, hermanos. Un placer para mí hoy estar compartiendo esta palabra con ustedes. Mi nombre es Berenice Camarena, del Ministerio Ciudadanos del Cielo, Ministerio de Sanidad y Liberación. Este ministerio está bajo la cobertura del Espíritu Santo y de los pastores Fran de la Cruz y Neri Carmona. Hoy es un día especial, un día donde el Señor ha traído una palabra de esperanza, una palabra de aliento a su pueblo, a sus hijos. Hoy yo le voy a hablar bajo el tema el llamado de Dios. Este tema es muy importante porque no solo los cristianos debemos saber cuando el Señor nos llama a hacer o a cumplir un propósito, sino que también usted que me está escuchando, usted que me está viendo, que es inconverso y no ha recibido el Señor, también hay un llamado para usted. Hoy es un día especial porque hoy el Señor lo está llamando. El Señor hoy está llamándolo para darle vida, para darle sanidad, para libertarlo, para darle amor, para darle todo lo que el Señor es, amor. Amén. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a definir qué es un llamado. Entendemos por llamado o por llamamiento, cuando hablamos nos referimos a aquella santa invocación que Dios realiza al ser humano a través del Espíritu Santo para servirle o para hacer una obra específica. Hay varias clasificaciones de llamado. Existen varios tipos de llamado, dentro de los cuales le voy a mencionar unos cuantos llamados. Le voy a mencionar el llamado universal, que es el llamado que Dios hace a toda la humanidad para que se arrepienta y lo busque. Eso lo podemos encontrar, ese llamado, en Isaías 1:18. Leemos: Padre, tu palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde nos dice: venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Y si vosotros pecamos, fueren como las grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. El Señor está diciendo en este versículo bíblico que si usted recibe su llamado, usted será transformado. Usted será como la blanca lana. Un versículo bíblico que dice claramente que si usted responde al llamado del Señor, será cambiado, transformado. También tenemos el supremo llamamiento, que es el llamado que Dios hace al creyente, que es para perfeccionar y para vivir en santidad, que también se encuentra en Filipenses 3:14, que nos dice, Filipenses 3:14 nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, que en este caso, como es que Él ya llama al creyente, entonces Él perfecciona. Cuando usted responde, perfecciona al creyente para vivir una vida en santidad. Amén, hermano. Entonces, también está el llamado santo, que es aquel llamamiento que Dios hace a su pueblo para darle el testimonio de Él, que lo vemos en 1 de Timoteo 1:8 y 9. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este tipo de llamamiento? Que con el testimonio de la transformación, de la liberación, del amor que Él nos da a nosotros, podemos decirle a aquellas personas que aún no han recibido al Señor lo que Él hace
a través de su llamado y de la respuesta que nosotros le hayamos dado al llamado que Él nos hace. Así es que el testimonio de nuestra transformación, de nuestra liberación, es vital para que aquellos que aún no han entregado a su vida al Señor noten el cambio y la transformación que venimos trayendo a través del llamado que el Señor nos hace. Amén. También el llamado específico. El llamado específico no es más que es cuando el Señor llama de manera específica para hacer una obra o para un trabajo de su reino o para ejercer un ministerio. Ese es un llamado específico, porque muchas veces el Señor nos llama a nosotros para ser profeta, nos llama para ser evangelistas, para ser adoradores. Entonces ese es el llamado específico que el Señor hace. Te llamó para ser profeta y tú respondiste. Ese es un llamado que yo de manera especial me identifico con ese tipo de llamado, porque cada uno tenemos un propósito. Entonces con este llamado que es específico para el Señor, comienza el propósito, el trabajo del Señor en nosotros para que nosotros podamos responder y dar y comenzar el propósito que Él nos ha mandado a hacer aquí en la tierra. Entonces vemos que Dios es nuestro Padre amado, que nos creó, nos ha llamado para hacer cosas grandes, para cumplir el propósito de Él en cada uno de nosotros y perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Entonces, los llamados del Señor son una convocatoria, es una invitación que Él nos hace a recibir un propósito. El propósito que tiene para cada uno de nosotros, el propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, debemos de caminar con Dios, entender cuando Él nos ha hecho un llamado. Y siempre ha estado en el corazón del Señor desde el principio. Y así Él nos los revela en nuestras vidas. En Gálatas 1:5 nos dice: pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Tremendo versículo, hermanos. Miren desde cuándo el Señor nos llama, desde el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Pero debemos nosotros estar dispuestos a responder cuando Él nos hace el llamado. Debemos de tener un corazón dispuesto para responder al llamado del Señor. Amén. Los llamados de Dios benefician nuestra vida porque Él nos ha llamado para hacer cosas grandes. Él nos ha llamado para estar encima de las naciones, principalmente para servirle a Él. Entonces, debemos cada uno de responder y muchas veces entender para qué el Señor nos ha llamado. En este tipo de llamado de Dios, el Señor nos llama para salvarnos y que seamos santificados por su gracia y por su amor. En eso debemos conocer cuando el Señor nos está llamando. Entonces, en 2 de Timoteo 1:9 nos dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A tener una vida santa. Hacer las obras para nosotros tener una vida santa, para que su gracia esté con nosotros a través de la santidad. Entonces debemos esforzarnos, debemos de desarrollar el propósito del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, buscando en todo tiempo al Señor, servir
porque Él hizo grandes cosas por nosotros. Amén. Hizo tantas cosas por nosotros que la mayor muestra de amor fue dar su único hijo por amor a mí, por amor a usted. Una muestra de amor inigualable. Nos amó primero. Dice la palabra, el Señor nos amó primero, que dio su único hijo por salvarnos a nosotros, por liberarnos a nosotros. Amén. Por tanto, hermanos, dice segunda de Pedro 1:10, por tanto, hermanos, esforcémonos más todavía por asegurar el llamado de Dios, que fue quien nos eligió. Como decía el versículo de Gálatas, que desde el vientre de nuestra madre el Señor nos llamó. El segundo de Pedro 1:10 nos dice que debemos de esforzarnos para asegurar el llamado que Dios nos hizo, porque el Señor nos eligió desde el vientre de nuestra madre para servirle, para nosotros cumplir lo que Él tiene escrito para nosotros seguir sus mandamientos, para nosotros ayudar a aquel que esté en pecado a ser libre, para nosotros hacer su voluntad. Nosotros como cristianos debemos de imitar al Señor y dejar huella en la vida de las personas, dejar huella en la vida de las personas en momentos difíciles, porque en el momento, nuestra labor al momento de cumplir el servicio a Dios, debemos de impactar a aquellas personas que nosotros le estamos transmitiendo el mensaje. Debemos de darle a las personas que nosotros estamos invitando a responder al llamado del Señor, transmitir el mensaje que el Señor nos ha dado, darle amor, darnos de lo que el Señor nos da a nosotros, dar amor incondicional, porque en Juan 15:16 el Señor nos dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Amén. El Señor nos está llamando a que nosotros hagamos su voluntad, a que evangelicemos, a que salgamos a llevar la palabra a las personas que necesitan la palabra del Señor, a que demos fruto, pero debemos estar dispuestos a responder el llamado que el Señor nos hace. No esperar a que debemos de, que necesito que el pastor me diga, que nosotros debemos de responder al llamado de Dios y salir a dar fruto al Señor, porque a eso es que Él nos ha llamado, a que nosotros podamos llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Aquellos que necesitan una palabra de aliento, aquellos que necesitan un abrazo, que ellos reconozcan que el Señor está en nosotros y que nosotros podemos dar del amor que el Señor nos da a nosotros. Amén. Nuestro Padre, que está en los cielos, todos los días realiza llamado a nuestra vida. Todos los días el Señor está llamándonos a hacer cosas. Él está llamando y tocando a la puerta de muchas personas, esperando que vuelvan a su amor y a la voluntad que Él tiene para ellos. Entonces, el Señor le place entregarnos su amor, poder, autoridad, para salvarnos, para bendecirnos, para prosperarnos. Entonces, debemos estar dispuestos a recibir. Cuando el Señor nos llame, debemos de estar dispuestos a tener la respuesta: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Para recibir los llamados del Señor, debemos nosotros, como cristianos, ser obedientes, ser comprometidos, ser fieles al Señor. Debemos de escuchar la voz del Señor, de ser obedientes, porque muchas veces tenemos el compromiso de evangelizar y
por cualquier inconveniente no lo hacemos, pero debemos de obedecer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque Él nos llamó para nosotros evangelizar y dar su palabra. Entonces, obedecer, ser comprometido con lo del Señor y ser fieles al Señor. Amén. Entonces, debemos de reconocer cuando el Señor nos llama. El Señor, Dios nos hace un llamado todos los días, pero debemos de estar preparados para escuchar su voz y aceptar su invitación. Aceptar la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, ya sea como cristiano que nos hace un llamado de un ministerio o cumplir una función de ministerio para el Señor, o sea, el llamado para que usted se arrepienta, para que usted perdone, pida perdón y conozca a Cristo. Entonces debemos de como cristiano estar dispuesto y muchas veces nosotros vamos por cualquier lugar y nos dan un tratado o alguien quiere darnos una palabra de parte del Señor y la rechazan. Entonces estamos rechazando en ese momento el llamado que el Señor nos está haciendo. Entonces yo les exhorto que si usted no ha recibido al Señor, cuando alguien le quiera dar una palabra, alguien le quiera dar un tratado, alguien le quiera invitar a la iglesia, a algún ministerio, a la casa del Señor, acepte ese llamado que el Señor le está haciendo. Acepte ese llamado, porque el Señor llama para liberar, para sanar, para curar heridas, para darle su amor incondicional. Entonces, un regalo. El Señor nos hace un regalo cada día cuando, hermano, cuando usted tiene una situación y usted pasa por un lugar y una persona te dice, Cristo te ama, el Señor te está llamando a recibir ese amor. Dice la palabra que el Señor nos amó primero. Entonces, el amor del Señor es un amor incondicional. Entonces, cuando Él llama es para darte todo lo mejor, para darte amor, para entregarte todo lo que Él tiene para ti, conforme a su voluntad y en su tiempo. Amén. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a escuchar, a servir el llamado del Señor, así el Señor podrá cumplir su propósito en nosotros, a través de nuestro esfuerzo, en servir con su amor, con actitud comprometida y siéndole fiel al Señor, para alcanzar el propósito, para que el Señor para que el propósito que Él tenga con nosotros se alcance, para que se realice, para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él nos ha prometido. Amén. Entonces, un ejemplo de personas que respondieron al llamado del Señor fue Moisés. Un llamado en este caso fue un llamado a ser libertador, a liberar una nación. Un llamado especial porque Él iba a liberar a la nación de Israel. Entonces, ¿qué responsabilidad tenía Moisés de responder a ese llamado? Leemos en Éxodo 3, del 1 al 5, y vemos cómo fue el llamado que le hizo el Señor a Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Entonces, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Heme aquí. Entonces es lo que nosotros debemos de responderle al Señor. Heme aquí, Señor, como le respondió Moisés. Entonces Moisés, el Señor no llama a una persona por casualidad. Él no llamó a Moisés por casualidad, ni por accidente. Moisés primero caminó hasta Horeb, al monte de Dios. La palabra Horeb significa desierto, montaña, terreno seco, terreno desolado. Entonces el Señor lo llamó allí a Moisés. ¿Cómo en el silencio lo llamó, hermano? En el silencio llamó el Señor a Moisés, y Moisés le respondió. Pero no fue por casualidad que lo llamó en el silencio. Él lo llamó en el silencio porque era importante apartarse en secreto para él escuchar, para él poder escuchar, para el Señor explicar y él poder escuchar lo que el Señor tenía que decirle. Poder tener la comunión con Dios en ese lugar. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor mismo, en una llama de fuego, con una zarza que no se consumía. Entonces, sin duda, el Señor sabe cómo llamar la atención de cada hijo, cómo llamar a cada hijo, cómo hacerle llamado a cada hijo. Entonces, debemos de nosotros pedirle al Señor que reconozcamos cuando Él nos esté llamando para hacer su obra, para hacer su voluntad, para llevar la buena nueva a los que la necesitan. Entonces, él utilizó la zarza y alimentaba el fuego, a diferencia de lo que ocurría normalmente. La zarza no se consumía, sino que permanecía. Entonces, también debemos de considerar que él les dijo que quitar el calzado de sus pies. Se refería al caminar de Moisés, se refería a que sus pies sucios y polvorientos quedaran expuestos, los zapatos que aún llevaba por otros caminos, quitándoselo. Pero ¿qué le está diciendo él que debía de quitarse los zapatos? Era despojarse. Era despojarse de lo que él era, arreglar muchas cosas con el Señor, a comenzar una nueva vida con el llamado que el Señor le hizo en ese momento que él respondió. Entonces, en Éxodo 3, del 7 al 8, seguimos en Éxodo, nos dice: y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El llamado que el Señor le estaba haciendo a Moisés era por el clamor que él había escuchado de su pueblo, por el clamor que él había escuchado, por la aflicción que tenía su pueblo. Pero Moisés respondió al llamado. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos responder al llamado cuando el Señor nos está llamando
hacer su voluntad y hacer su obra. Debemos estar dispuestos a escuchar la voz del Señor cuando nos llama para hacer su voluntad. Así que yo le invito que hoy, si usted no ha hecho la oración de fe, usted responda al llamado que el Señor le está haciendo. Responda al llamado que el Señor le está haciendo de liberación, de sanidad. Responda al llamado. El Señor es la solución para todo problema. En el Señor hay paz, hay gozo. El Señor da una paz inigualable. Nada en este mundo da la paz que da el Señor. Y eso lo podemos nosotros conseguir a través del arrepentimiento, a través de la humillación ante el Señor. Así que yo les invito a que, si usted no ha conocido al Señor, si usted no ha hecho la oración de fe, repita conmigo esta oración para que hoy su nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor Jesús, en esta hora reconozco que tengo errores. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ello en el nombre de Jesús. Hoy te reconozco, Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y borra mi nombre del libro de la muerte donde el enemigo me tenía. Si usted ha hecho esta oración de fe y de arrepentimiento, yo le invito a que usted asista a una iglesia donde le prediquen y le enseñen la palabra de Dios tal cual está escrita. Nuestro ministerio está en la avenida Inver 318 Alto en Cuesta Colorada. Estamos aquí dispuestos a enseñarle la palabra, a darle amor, a orientarlo en cuanto a lo que le estuve hablando del llamado de Dios, al arrepentimiento, a recibir la misericordia de Dios. Estamos dispuestos a recibirlo en esta casa del Señor para que el Señor transforme y cambie su vida. Muchas bendiciones y muchas gracias por recibir esta palabra. Amén.